Buenas tardes, buenas noches. Gracias por invitarme en esta ocasión a compartir con ustedes algunas ideas acerca de la relación entre la economía y la doctrina social de la Iglesia. Es un tema apasionante porque en ocasiones esta discusión se vuelve muy polarizante, en el sentido de que hay quienes se ponen de un lado en el extremo de las posiciones estatistas, por ejemplo, y por otro lado tenemos a los que se colocan en posiciones extremistas del libre mercado o lo que llaman los neoliberales, una expresión ahora de moda, pero que a veces no tiene mucho contenido, mucho sentido. Quiero hablarles de la economía y la doctrina social de la Iglesia en la perspectiva precisamente de tratar de ubicarnos, de dimensionar esta perspectiva de la Iglesia, no solamente en el tema de esas posiciones, sino de ver cómo es que la Iglesia tiene una perspectiva integral sobre la cuestión económica, que no se limita exclusivamente a esa dimensión de Estado-mercado. Sin embargo, a mí me parece que para poder entender a fondo qué es lo que sucede con la economía, cuál es la raíz de la discusión y cómo podemos centrar adecuadamente la problemática, necesitamos primero poner la atención sobre qué es la economía, pero la economía como una ciencia, como una forma en la que los seres humanos intentan entender una realidad y unos hechos a partir de una metodología que permita tener un acercamiento y conocer y profundizar en esa realidad. Y quiero decirlo así porque entender eso nos va a permitir dar una comprensión más adecuada de la perspectiva de la Iglesia sobre esa problemática y cómo es que la discusión de esta polarización de la que hablo se ubica precisamente en esos términos y cómo es que la doctrinación de la Iglesia ilumina esa realidad para tratar de entender y buscar alternativas y opciones. Entonces, primero quisiera señalarles eso. Les voy a poner en la siguiente lámina una definición que está extraída de uno de los principales, digamos, textos que utilizan los que estudian economía, que es de Paul Samuelson. Todos los que hayan estudiado, pues reconocerán a este autor como uno de los que mayormente se utilizan en las escuelas para aprender economía. Entonces, ¿qué es lo que señala esta definición que estamos viendo aquí en la lámina? Entonces, de acuerdo a Paul Samuelson, la economía, fíjense, es el estudio científico de la producción y distribución del ingreso entre individuos y grupos en la sociedad. Se centra en cómo los recursos escasos son asignados para satisfacer las necesidades y deseos de las personas y los grupos en la sociedad. Entonces, observamos aquí dos elementos en esta definición de economía. Por un lado, es un estudio científico que hace referencia a la producción y distribución del ingreso. O sea, cómo se produce y cómo se distribuye los ingresos económicos entre los individuos y los grupos en la sociedad. Entonces, ingreso, producción y distribución. Y luego tenemos, por otra parte, el concepto básico, que es los recursos escasos. La economía, cuando estudia esta realidad de la distribución del ingreso y la producción, precisamente asume que los recursos son escasos. Quiere decir que los recursos con los cuales cuenta la sociedad en su conjunto para satisfacer las necesidades materiales a través de la producción y del ingreso son
recursos escasos. Quiere decir que tienen un límite, que no son infinitos. Si fuesen infinitos, no habría un problema de distribución, porque alcanzaría absolutamente para todos en absoluto. Entonces, precisamente se trata del estudio, entonces, del ingreso, de la producción, de su distribución en un marco de recursos escasos, limitados, y que buscan satisfacer las necesidades y deseos de las personas y de los diferentes grupos en la sociedad. Eso es lo que significa la ciencia económica. La ciencia económica. Ahora, ¿cómo resuelven las diferentes corrientes económicas este problema, o sea, esta situación, esta realidad de la distribución, el ingreso y la producción? Cuando vamos a esa parte, entonces, digamos que nos distanciamos, o no nos distanciamos, sino que observamos una perspectiva distinta de lo que significa la ciencia económica como el estudio de este fenómeno, a cómo los hombres, las sociedades, los países tratan de resolver este problema de la asignación de los recursos escasos en la distribución y la producción. Y es ahí precisamente en donde entramos a la discusión y entramos a la polarización en las posturas. Los que por un lado buscan que la distribución del ingreso, la producción en la economía estén en manos del Estado, y por otro lado, los que buscan que la producción y la distribución del ingreso esté en manos de los particulares. De esa forma, entonces, podemos decir de manera un poco, vamos a llamarle un poco simplista, el tema de cómo se atiende el problema económico de acuerdo a las corrientes económicas. Sin embargo, antes de ello me gustaría señalar 4 leyes fundamentales de la economía que nos van a ayudar a entender precisamente esa dicotomía de los diferentes sistemas económicos. Estas leyes son aplicables a cualquier sistema. En cualquier sistema, por más que quieran ajustar, mover o tratar de regular estas leyes, estas son inexorables. La ley de la oferta y la demanda es la primera que tenemos aquí en la parte, como la primera. Dice, establece que el precio de un bien se determina por la relación entre su disponibilidad en el mercado, que es la oferta, y el deseo de los consumidores por adquirirla, que es la demanda. Entonces, la ley de la oferta y la demanda precisamente dice que el precio de un bien se establece en función de cuántos de esos bienes hay en un mercado, esto es en el espacio en donde confluyen compradores y vendedores, oferentes y demandantes, y el deseo que tienen los consumidores de tener ese bien, de adquirirlo. Entonces, la ley de la oferta y la demanda establece que el precio se define en función de eso, de la disponibilidad. Luego, la otra, que es la ley de la escasez, que ya la mencionamos de manera sucinta, indica que los recursos disponibles son limitados en comparación con las necesidades y deseos ilimitados de las personas. Nosotros deseamos muchas cosas, sin embargo, los medios que tenemos, los recursos con los que contamos, son limitados. Aún la persona o la institución o la empresa más grande del mundo tiene recursos escasos, tiene un límite que no puede rebasar. Luego, la ley de los rendimientos decrecientes sugiere que al aumentar un factor de la producción, manteniendo las demás constantes, se llegará a un punto donde el incremento de la producción será cada vez menor. Esa es la ley de rendimiento decreciente. ¿Qué significa? Que no podemos llevar
la producción al infinito, porque aun y cuando los factores que influyen ahí, con las constantes, las hagamos crecer, va a llegar un momento en que ese crecimiento no va a poder seguir una constante de crecimiento continuo, sino que irá disminuyendo, por más que le aportemos y le agreguemos partes o le agreguemos recursos con los cuales queramos crecer. Y luego la última, que es la ley de utilidad marginal decreciente. Afirma que el beneficio o satisfacción que una persona obtiene al consumir una unidad adicional de un producto disminuirá a medida que consume más unidades del mismo. Conforme consumo más, lo deseo menos. Es la ley de la utilidad marginal decreciente. Este tema, por ejemplo, en el asunto de las drogas, tiene una consecuencia distinta, pero en principio esa es la ley, son las leyes fundamentales. El precio, la escasez, los rendimientos secretos, no podemos llevar la producción al infinito, y la utilidad marginal, que no puede el deseo irse tampoco al infinito. Entonces, dicho esto, podemos ahora sí entender cuáles son las posturas, los sistemas económicos que han tratado de resolver este problema, el problema de la escasez, de la distribución del ingreso y de la producción. ¿Cómo hacerlo de la manera más eficiente? ¿Cómo se puede hacer que, ante la escasez de los recursos, estos puedan ser distribuidos de la mejor manera, de la manera más eficiente posible? Ese es el gran reto de los sistemas económicos. Entonces, la economía estudia el fenómeno, pero los sistemas económicos lo tratan de resolver. Entonces, por un lado, como tenemos aquí en la lámina que les muestro, tenemos el capitalismo y el socialismo como extremos, que por supuesto en el intermedio hay muchos matices. Sin embargo, sí vale la pena señalarlos para entender en dónde es en donde nos vamos moviendo, en dónde es donde vamos transitando en este tema de la economía. Entonces, en el capitalismo, resuelve el tema de la escasez y la distribución diciendo que la asignación de recursos se resuelve a través del mercado y la propiedad privada de los medios de producción. Los precios y la distribución de bienes y servicios se determinan por la oferta y la demanda y la competencia entre empresas. Busca la eficiencia en la producción y asignación de los recursos. Para el capitalismo, la mejor forma de asignar esos recursos escasos para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades es, dice, a través de la libre competencia y de la libre concurrencia de oferentes y demandantes. Y que los medios de producción, esto es, las herramientas que tenemos para producir y generar ingresos, deben estar en manos privadas, en manos de los particulares, de las empresas, de los individuos. Esa es la postura, así a grosso modo, del capitalismo. Libre mercado, propiedad privada, competencia. Y por otro lado, tenemos al socialismo. El socialismo que dice que la mejor forma de asignar los recursos es la propiedad social o colectiva de los medios de producción y utiliza la planificación estatal para asignar los recursos. Y entonces observamos que en una economía socialista, el objetivo es distribuir los recursos de manera, dicen ellos, equitativa entre la población, buscando garantizar el bienestar colectivo. Suponen que el Estado es capaz, a través de la planificación central,
asignar a cada quien lo que necesita y generar producción e ingreso de tal manera que haya un equilibrio, digamos, absoluto entre oferta y demanda. Aún en una sociedad socialista, el problema de la ley de la oferta y la demanda es vigente. El mejor ejemplo lo tenemos recientemente en Cuba. En Cuba, sabemos que si ustedes han estado atendiendo a los hechos recientes en la isla, se presentó un grave problema de escasez y, por tanto, incremento en los precios de varios bienes de las gasolinas, a pesar de que es una economía centralmente planificada. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no pudo llevar a cabo la asignación adecuada de los bienes, los recursos dentro de la sociedad. Y entonces, lo que observamos, ¿qué es lo que ha sucedido en la realidad de los países capitalistas y socialistas? Indudablemente, los países capitalistas que han atendido el libre mercado con todas las variantes de las que se puede hablar y que hoy vamos a hablar más adelante de una de ellas, han sido mucho más eficientes en la asignación de los recursos, mientras que los países que han apostado por la planificación central, por la propiedad colectiva de los medios de producción, han fracasado. Esto es, el socialismo ha sido un fracaso absoluto en el intento de asignar los recursos, precisamente porque supone que es posible controlar la asignación de los recursos de estas leyes que ya hablamos anteriormente, vía la intervención del Estado. El Estado puede controlar y es capaz de asignar correctamente los recursos. Esto, por supuesto, a la hora de la verdad resulta en un fiasco y en un fracaso absoluto y rotundo. No existe ningún país en el mundo que en un esquema socialista haya logrado darle a su población el suficiente nivel de bienestar económico. Y aquí quiero señalar muy claramente, porque alguien puede pensar, oye, China, no, perdón, pero China precisamente ha logrado crecer y abatir un gran problema de pobreza que tiene, precisamente porque recurrió al mercado, a la competencia entre empresas, en una situación, por supuesto, de control político. Tampoco hay que olvidar que ambos sistemas están asociados a prácticas y acciones políticas. No podemos dejarlo de ver porque podríamos perder la perspectiva. Sin embargo, no es el momento en esta pequeña plática que tenemos con ustedes el abundar en ello. Solo diría que el capitalismo digamos que se asocia de manera clara con el liberalismo, con la democracia, con la participación ciudadana, mientras que el socialismo se identifica con el marxismo, con el control, con el autoritarismo, con la falta de libertad. Así, a grosso modo, en los extremos, insisto, con todos los matices que se presentan entre uno y otro. Entonces, si el socialismo es un fracaso, ¿qué sucede en el capitalismo? En las sociedades de libre mercado. Sucede que también en estas sociedades se presentan dificultades. No es un sistema perfecto. Que haya sido más exitoso que el capitalismo es otra cosa. Sí ha tenido más éxito en generar más ingresos, mayor igualdad y mejor distribución de la riqueza. Indudablemente que los países que han apostado por esto tienen más ingreso y distribuyen mejor la riqueza, sin que sea perfecto. Pero sobre todo cuando observamos los países latinoamericanos, en donde como México podríamos decir, oye, pero es que México es un país en donde no es una economía socialista, pero sin embargo tiene la mitad de su población en pobreza, por supuesto. Sin embargo,
la apuesta por el libre mercado, por la competencia en las empresas, ha permitido que mucha gente vaya saliendo de esas circunstancias. Pero decía que el problema político asociado al capitalismo es que en muchas ocasiones hay un contubernio, vamos a llamarlo así, entre los poderes políticos y los poderes económicos. De tal manera que aún en esas sociedades esta libertad económica se ve, digamos que marginada o se ve tergiversada, porque esa colusión lo que hace es que los más poderosos imperen sobre los menos poderosos, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, y nos enfrentamos a lo que se llama o se puede dominar como un capitalismo depredador, un capitalismo rentístico, en donde los políticos que se asocian con los grandes empresarios, pues generan una enorme distorsión en el mercado y que produce, entre otras cosas, las enormes desigualdades que vivimos en Latinoamérica, en muchos de los países latinoamericanos, unos más, otros menos, pero que ahí están. Insistiendo, por supuesto, que aún a pesar de ello, la superioridad en cuanto a la generación de ingresos en la mejor distribución de los mismos se da en las economías de mercado frente a las economías socialistas que han fracasado absolutamente en poder resolver esta situación. Ahora, aquí es en donde yo creo que entra una buena parte de lo que señala la doctrina social de la Iglesia. Ante esta realidad que hemos señalado de los diferentes sistemas económicos que tratan de resolver el tema de la asignación de recursos, la doctrina social de la Iglesia se presenta como una forma de iluminar este problema para que los que están dedicados a este mundo de la economía encuentren formas y caminos para tratar de resolver esta dicotomía entre ambas posturas. No significa que la doctrina social de la Iglesia sea una tercera vía entre capitalismo y socialismo. Esto lo han dicho muy claramente los papas en diferente momento. Sin embargo, sí hay que señalar que ilumina para que estas problemáticas que se presentan de un lado y del otro puedan resolverse, puedan encontrarse y buscar caminos de solución. Más adelante veremos cómo esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia se ha llevado a cabo en algunos lugares, tanto en lo macro como en lo micro. ¿Qué dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia respecto a la economía? Entonces, vale la pena que quienes quieran profundizar, pues vayan al compendio y vean el capítulo específico sobre la vida económica. Entonces, ahí habla, se refiere el compendio a, o ve la pobreza desde, pobreza y riqueza desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice? ¿Qué hay ahí? ¿Qué referencias hay sobre esta situación? Insiste de manera muy precisa en uno de los grandes principios, es el destino universal de los bienes. Si bien los podemos utilizar para nuestra satisfacción y podemos tener propiedad sobre los bienes, eso no quiere decir que estos no tengan una función de carácter social y hay un destino universal de los bienes en donde todos participamos de ellos. Insiste en la necesidad de que la economía sirva al bien común. Sirva al bien común orientando su acción no al beneficio propio como en el capitalismo o al beneficio del Estado como en el socialismo, sino al bien común. Esto es, a generar condiciones para que todos puedan desarrollarse. Señala
con puntualidad que el desarrollo integral del ser humano es el fin de la vida económica. La vida económica está para lograr el desarrollo de cada hombre y de todos los hombres. Y por supuesto que más allá de los objetivos económicos es el respeto a la dignidad humana. Esto es muy importante, porque más allá de cómo pudiese pensar el capitalismo que hay que privilegiar en lo absoluto la libertad económica, o al socialismo, en donde lo más que hay que privilegiar es al Estado, lo que realmente se tiene que tener como objetivo económico es la dignidad de la persona humana y su respeto. Ahí es en donde está el centro que puede, digamos, iluminar estas posturas. Y hace un llamado claro a la responsabilidad social de las empresas. Las empresas que son quienes generan la riqueza en una nación tienen una enorme responsabilidad social precisamente por esto, por el respeto a la dignidad, por su contribución al bien común y por el desarrollo integral de quienes forman parte de la empresa y su aportación a la sociedad. Y habla también en ese capítulo de un elemento sustancial, que es la regulación del mercado. El mercado absoluto, solito, sin regulación, primera, no es posible. Y si esa realidad existiese, no esa realidad, sino esa idea existiese, no podría funcionar, porque una sociedad sin regulación es anarquía. Y por supuesto, la economía tiene que ver la promoción de la justicia social y la complementariedad con el mercado libre. O sea, tiene que haber un complemento entre justicia y mercado. Que la globalización económica y financiera no sea la globalización del descarte, sino sea la globalización del bienestar. Habla y señala de la importancia y la necesidad de una autoridad pública internacional que pueda precisamente darle sentido o cauce a todas estas inquietudes. La importancia de educar a los consumidores y productores responsables. Esto es, de hecho, en el tema, por ejemplo, del deterioro del medio ambiente, es fundamental la educación de los consumidores. Nosotros como aquellos que consumimos bienes, tenemos que ser conscientes de lo que genera en nuestro entorno ecológico. Esta responsabilidad precisamente es fruto de una educación tanto para unos como para los otros. Y dice el compendio, se tiene que cultivar una cultura que promueva el bien común y el desarrollo solidario. Esas son, digamos que eso es lo que el compendio trata de iluminar en este grave problema de la asignación de recursos y la distribución del ingreso en la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, esto puede sonar un poco utópico. Sin embargo, yo quiero señalar que existen en el mundo esfuerzos muy importantes para tratar de aplicar la doctrina social de la Iglesia en el campo de la economía. Unas a nivel macro de los países y otras a nivel micro de las empresas y las comunidades. Me voy a referir primero a un concepto que prevalece principalmente, bueno, que nace en Alemania y que ha ido cada vez pues ganando más espacio en la discusión pública acerca de la economía y de esta dicotomía de la que hablábamos del socialismo y el capitalismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, una vez que Alemania pues está destruida y toda su economía hecha pues un destrozo completo, un grupo de economistas que habían, por cierto, este grupo de economistas de la Escuela de Friburgo, habían sido oposición al régimen nazi, habían estado siendo una oposición importante a este régimen.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, en lo que era la Alemania occidental, diseñaron o pensaron en un sistema precisamente que, atendiendo a los principios que promueve la doctrina social de la Iglesia, pudiesen hacerlo compatible con las ideas del mercado, de tal forma que pudiese resolver las graves desigualdades que se presentan en las sociedades altamente capitalistas, pero también con una intervención del Estado de tal forma que pudiera resolver esta situación. Y es así como surge desde aquel entonces lo que se conoce como la economía social de mercado, que es una perspectiva de los sistemas económicos que trata precisamente de resolver esta dicotomía desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Y hay que ser claros, ninguna propuesta, ni macro ni micro, agota lo que plantea la doctrina social. Simplemente quienes la propusieron se inspiran en ella y tratan y hacen un esfuerzo por llevarla a la práctica, sin que, por supuesto, se hayan resuelto todos los problemas económicos. O sea, Alemania no es el paraíso en la tierra. Sin embargo, es un país en donde existe una menor desigualdad. Es la tercera economía del mundo después de Estados Unidos, China, sigue Alemania, precisamente en esta perspectiva de la economía social de mercado. Entonces, la economía social de mercado se basa en la organización de los mercados como el mejor sistema para asignar recursos. Reconoce que es el mercado la mejor manera en que se asignan y que el Estado no puede hacerlo porque se vuelve un Estado autoritario, pero busca corregir y proveer condiciones institucionales, éticas y sociales para su funcionamiento eficiente y equitativo. Entonces, por un lado dice, el mercado es la mejor forma de asignar recursos, pero también se requiere de condiciones institucionales que permitan un eficiente y más equitativo, una más equitativa competencia y acceso al mercado. Combina el principio de libertad de mercado con el de equidad social. Busca que, si bien el mercado sea el que asigna los recursos, también haya intervenciones que permitan que se dé una mejor y mayor equidad social. Busca sintetizar las ventajas del sistema de mercado, la iniciativa individual, la productividad, la eficiencia de las empresas, con la tradición social cristiana de solidaridad y cooperación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues un país próspero, un país que tiene grandes potencialidades con grandes problemas. Insisto, o sea, no es que Alemania sea el paraíso. Sin embargo, han logrado un avance sustancial, fundamental, en términos de equidad, en términos de producción, en términos de ingreso, precisamente por ese esfuerzo de síntesis entre las ventajas del mercado y la tradición social cristiana de solidaridad y cooperación. Eso es lo que ha logrado esta perspectiva del sistema económico llamado economía social de mercado. En este ámbito podríamos pensar, de hecho eso también es parte de una discusión interesante, vamos a decir, hoy Alemania en estos días es presidido, es gobernado por el Partido Socialdemócrata, por socialistas. Sin embargo, aún a pesar de ello, como esto de la economía social de mercado allá es parte de la constitución de Alemania, aún los socialistas se apegan a estos principios. Por supuesto, poniéndole ciertas notas características que ellos definen. Igual que como sucedió con la democracia cristiana, que con Angela Merkel, pues gobernó Alemania durante 14 años. Entonces, esa es, digamos que, una
ventaja, algo positivo que sucede ahí, que independientemente del espectro político que en un momento dado gobierna esa nación, estos principios éticos que institucionalmente buscan la justicia social prevalecen aún a pesar de los diferentes partidos que gobiernan en esa nación. E insisto, es la tercera economía más grande del mundo. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo, un buen caso digno de estudiar, que se vincula claramente con la economía social del mercado, con la doctrina social de la Iglesia. Ahora, en el ámbito no de una propuesta tan macro, yo quisiera poner a su consideración algo que el Papa Francisco ha estado impulsando fuertemente, que es la economía de comunión, o lo que algunos llaman la economía de Francisco. Este texto que les voy a poner en este momento, es una reunión que tuvo en 2017 el Papa Francisco con el grupo de los focolares que están precisamente promoviendo este tipo de economía en un grupo de empresarios, es muy aleccionador. Es una nota periodística, pero que refiere con puntualidad qué está buscando el Papa precisamente para llevar estos principios de comunión a la empresa y a la economía. Entonces, escuchemos. El Papa a los empresarios de la economía de comunión, promovida por los focolares. Cuando las empresas de armas paguen las curas de los niños mutilados por las bombas, el sistema estará en el culmen. Domenico Agasso Jr. Publicado en Varechen Ensayo en español, La Estampa, el 4 de febrero de 2017. El día en el que las empresas de armas financien hospitales para curar a los niños mutilados por sus bombas, el sistema habrá alcanzado su culmen. Es una verdadera denuncia en contra del sistema capitalista la que expresó hoy, 4 de febrero de 1917, Papa Francisco en el aula Pablo VI durante la audiencia a quienes participaron en el encuentro, Economía y Comunión, promovido por el movimiento de los focolares. Según el pontífice, el capitalismo produce desechos que después quiere ocultar. En la sala Nervi había alrededor de 1.100 personas. Se trata de una red de empresarios de todos los continentes, que nació en 1991 de una intuición de Clara Lubich, fundadora de los focolares, que quedó sorprendida, durante un viaje a Brasil, por los grandes contrastes económicos en el país. Es una experiencia de economía alternativa, basada en la fraternidad y en compartir ganancias y experiencias. Los empresarios, los dirigentes y también los expertos y estudiosos que estuvieron presentes provenían de alrededor de 50 países del mundo. Antes que nada, el pontífice hizo un homenaje público a la intuición de Lubich de crear entre los pobres del mundo una economía de comunión, cientos de empresas que respondan a una lógica alternativa a la de las ganancias. Un proyecto en el que desde hace tiempo estoy sinceramente interesado, explicó Francisco al recibir a los representantes de más de 850 de estas empresas. Economía y comunión, observó, son dos palabras que la cultura actual mantiene bien separadas y a menudo las considera opuestas. Dos palabras que ustedes, por el contrario, han unido aceptando la invitación que hace 25 años les dirigió Lubich, en Brasil, cuando frente al escándalo de la desigualdad en la ciudad de San Paolo, le pidió a los empresarios que se convirtieran en agentes de comunión. Siguiendo las intuiciones de Lubich, cuya causa de beatificación ya está siguiendo su curso, hay que considerar al empresario, afirmó el pontífice, como agente de comunión. Y esto provoca un profundo cambio en la manera de vivir y de ver la empresa, que no solo no puede destruir la comunión entre las personas, sino que puede construirla y promoverla. Con su vida, ustedes demuestran que la economía y la comunión se hacen más bellas cuando están una al lado de la otra. Por el contrario, cuando el capitalismo convierte la búsqueda de las ganancias en su único objetivo, advirtió el Papa, corre el riesgo de convertirse en una estructura idólatra, una forma de culto. La diosa Fortuna es cada vez más la nueva divinidad de ciertas finanzas y de todo ese sistema del azar que está destruyendo a millones de familias del mundo. El capitalismo sigue produciendo los descartes que después quisiera curar, fue su denuncia.
El principal problema ético de este capitalismo es la creación de descartes para después tratar de ocultarlos o curarlos con tal de que no se les vea. Una grave forma de pobreza de una civilización es ya no lograr ver a sus pobres, que primero son descartados y después ocultados. Y de esta manera se dan paradojas absurdas. Los aviones contaminan la atmósfera, pero con una pequeña parte del boleto plantarán árboles, para compensar parte del daño creado. Las sociedades del azar financian campañas para curar a los apostadores patológicos que ellas mismas crean. Y el día en el que las empresas de armas financien hospitales para curar a niños mutilados por sus bombas, el sistema habrá alcanzado su culmen. El capitalismo, subrayó, conoce bien la filantropía, no la comunión. Es simple donar una parte de las ganancias, sin abrazar ni tocar a las personas que reciben estas migajas. Por el contrario, incluso 5 panes y 2 pescados pueden alimentar a las multitudes si se trata de compartir toda nuestra vida. En la lógica del Evangelio, explicó Francisco, si no se dona todo, nunca se da lo suficiente. Estas cosas ustedes las hacen ya. Pero podrán compartir más las ganancias para combatir la idolatría, cambiar las estructuras para prevenir la creación de las víctimas y de los descartes, donar más su levadura para que leude el pan de muchos. Que él no a una economía que mata se convierta en él sí a una economía que hace vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa las ganancias para crear comunión. Papa Bergoglio volvió a hablar de dinero. El dinero es importante, sobre todo cuando no hay y depende de él la comida, la escuela, el futuro de los hijos. Pero se vuelve en un ídolo cuando se convierte en el fin. Y la avaricia, vicio capital, es pecado de idolatría porque la acumulación de dinero para sí se vuelve un fin. Este culto, idólatra, sostuvo Bergoglio, es un sustituto de la vida eterna. Los productos, los autos, los teléfonos, envejecen y se consumen, pero si tengo el dinero o el crédito puedo comprar inmediatamente otros, haciéndome la ilusión de vencer a la muerte. Se comprende, entonces, el valor ético y espiritual de su decisión de hacer comunes las ganancias. La mejor manera y más concreta para no convertir al dinero en un ídolo es compartirlo con los demás, sobre todo con los pobres, o para que estudien y trabajen los jóvenes, venciendo la tentación de la idolatría con la comunión. Cuando se comparten y se doñan las ganancias, se está llevando a cabo un acto de alta espiritualidad, diciendo con los hechos al dinero, tú no eres Dios. Francisco también reflexionó sobre el tema del pago de los impuestos. Hoy, hemos inventado maneras para curar, alimentar, instruir a los pobres. Y algunas de las semillas de la Biblia han florecido en instituciones más eficaces que las de la antigüedad. La razón de los impuestos también está en esta solidaridad, que es negada por la evasión fiscal, que antes de ser acto ilegal es un acto que niega la ley básica de la vida, el socorro recíproco. Para Francisco, se necesita, pues, apostar por cambiar las reglas del juego del sistema económico-social. Imitar al buen samaritano del Evangelio no es suficiente, explicó. Claro, cuando el empresario o cualquier persona se encuentran con una víctima, están llamados a cuidarla y, acaso, como el buen samaritano, involucrar también al mercado, el hotelero, a su acción de fraternidad. Sé que ustedes tratan de hacerlo desde hace 25 años, pero hay que actuar sobre todo antes de que el hombre se encuentre con los bribones, combatiendo las estructuras de pecado que producen bribones y víctimas. Un empresario que es solo un buen samaritano hace solo la mitad de su deber, cuida a la víctima de hoy, pero no reduce las de mañana. Bueno, pues esta lectura tuvo sus detalles por ahí, disculparán de repente la inteligencia artificial no es tan inteligente, pero nos deja claro cómo expresa el Papa Francisco su preocupación por las ganancias excesivas, por centrar únicamente la actividad económica en la ganancia, más allá de la comunión. Y creo que lo que han logrado estos empresarios y muchos otros en el país, en el mundo, son una muestra de que sí es posible una economía distinta, una economía, dice en ese texto, una economía de comunión. Igual que es posible en un país, en una nación, establecer principios que ayuden y sean coherentes con esos principios éticos de los que habla la doctrina social de la Iglesia y a la cual el Papa nos hace un llamado tan claro y tan contundente.
Espero que esta charla, esta plática haya sido útil para entender un poco qué sucede en la economía y cuál es la propuesta de la doctrina social de la Iglesia ante esta realidad y cómo es que sí es posible llevarla a la práctica. Gracias, buenas noches.